¿Qué rollito primavera? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cardiopatía isquémica, las generalidades, basado en el Robbins, un libro de patología, ¿va? Y aquí lo tenemos, ¿no? La pequeña portada, como no, el disco de Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. No soy muy fan de Bad Bunny, pero una que otra canción de ese disco me gusta. Ahorita vamos a ver por qué lo puse ahí. Pero vamos a entender qué es la cardiopatía isquémica. Bueno, esto se puede definir muy fácil entendiendo el origen de cada una de sus palabras. Primero tenemos que cardio significa corazón, ¿va? Así, cardiólogo, eh, cardiología, cardiopatía, cardiomiocito, etcétera, ¿no? Entonces, cardio, corazón. Patía viene del griego pato, que significa padecimiento, y en la actualidad, pues eso se refiere a una enfermedad. Isquémica, que viene de la palabra isquemia, que viene del latín isquemia y del griego iscamos, que literalmente significa detener la sangre. Esta palabra a su vez viene de isquem, que significa detener, y aima, que significa sangre. Entonces significa el detenimiento de la sangre, ¿no? Y bueno, aquí puse a Drácula, ¿no? Que está triste porque no ha chupado sangre y pues no tienen los nutrimentos necesarios para realizar sus funciones vitales. El Drácula. Bien, ahora vamos a ver qué dice el Robbins. Dice, la cardiopatía isquémica se compone de múltiples presentaciones clínicas relacionadas con la isquemia miocárdica. Entonces, si ya vimos que acá isquemia significa que no le llega sangre a algún tejido u órgano, aquí se refiere precisamente o específicamente a la isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica es, o en general la isquemia es ese desajuste entre la demanda metabólica y el aporte vascular de sangre oxigenada al músculo. Y en este caso, como es al miocardio, a los músculos del corazón, ¿no? Que es el miocardio. Y bueno, recordando un poco de histología, el corazón, grosso modo, tiene tres capas. El endocardio, que es la parte más profunda, el miocardio, que es la parte más gruesa, que está conformado por miocardiocitos, y el epicardio, y después le sigue el pericardio. ¿Cuáles son las consecuencias de la cardiopatía isquémica? Bueno, al no llegar la suficiente sangre al corazón, pues va a haber un aporte insuficiente de oxígeno. ¿Por qué? Pues porque el oxígeno se viaja a través de la sangre, ¿no? Esto va a causar hipoxia y anoxia. Estos son conceptos clave que hay que entender. Hipoxia es que le llega poca sangre. Hipo de bajo, como en hipotensión, que es tener la presión arterial baja. Y anoxia se refiere a que de plano no hay oxígeno, no le llega oxígeno. Hipoxia significa entonces poco oxígeno y apoxia sin oxígeno, ¿no? Apoxia. A su vez, la hipoxia puede ser causada por algunas otras condiciones. Por ejemplo, la anemia, alguna enfermedad pulmonar, la cardiopatía cianótica, intoxicación por monóxido de carbono y el tabaquismo. Una razón más para dejar de fumar, muchachos. Después, también como consecuencias, pues no van a llegar los suficientes nutrimentos ni nutrientes que va a necesitar ese tejido. Y también en la sangre pues viajan distintos metabolitos. Entonces, al no viajar correctamente la sangre, va a haber una disminución en la eliminación de estos mismos, ¿vale? Es como una carretera. Imagínense que un vato choca y se estaciona, se pelea con el güey que se pegó enfrente y se hace todo un conflicto. No va a haber flujo constante de coches, va a haber muchísimo tráfico. Algo así pues sucede con la sangre. Un poco sobre epidemiología. Según Robbins, esta enfermedad es responsable del 12% de las muertes en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, así como Goku. Y aproximadamente suceden 7.5 millones de fallecimientos en los países desarrollados. Una locura. Ahora sí, ¿por qué se causa esta enfermedad? En un 90% es causada por la aterosclerosis coronaria. Hay que recordar, ya había hecho un video anteriormente sobre aterosclerosis. Lo pueden checar en la cajita de descripción, los voy a dejar, o en una tarjeta que va a estar apareciendo por acá. Pero grosso modo significa que en las arterias se va a acumular esta llamada placa ateromatosa, que va a ser principalmente formada por músculo liso. Va a estar formada por lípidos como el colesterol, un poco de músculo liso, células inflamatorias, etc. Entonces, pues no va a haber la vascularización adecuada. Esa es la principal. Y se refiere a coronaria porque va a tapar alguna de las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las arterias que van a irrigar al propio corazón y derivan de la aorta.
Entonces, si el corazón no recibe la suficiente sangre para que pueda funcionar, pues va a causar esta isquemia. Y en 10% tenemos otras causas. Vamos a checar otras causas. Dentro de estas otras causas, que representa el 10%, está la arteritis, que significa la inflamación de los vasos sanguíneos. La embolia, que es un coágulo de sangre o un pedazo de placa que se pudo haber desprendido y que por ende bloquea el flujo sanguíneo de una arteria. Otra causa es el vasoespasmo, que es una contracción involuntaria de los vasos sanguíneos. Y otra causa dentro de estas es la hipotensión, que se refiere a presión baja. Y para los que son aficionados como yo del ajedrez, del chesito, tenemos esta imagen, ¿no? Que representa más o menos yo como me imagino una embolia, ¿no? Que, o sea, se tapa, se desprende un pedazo de placa y queda acá, ¿no? En los peones negros. Y no permiten, simulando que los peones blancos son la sangre, no permiten el paso de esa sangre. Entonces no pueden avanzar y pues se produce esa isquemia, ¿no? Un poco de chiste para nerds. Y siguiendo tenemos a la estenosis crítica, que se refiere a la obstrucción de más del 70% del área vascular, es decir, un estrechamiento del vaso sanguíneo. Por ejemplo, si aquí tenemos un vaso sanguíneo, lo cortamos y vemos en el interior, si se tapa esto 70%, se le conoce como estenosis crítica. Esta estenosis crítica va a causar algo que se llama isquemia sintomática, que es cuando ya la isquemia ya tiene síntomas. Principalmente la angina. ¿Qué es la angina? Pues es es dolor en el pecho. Cuando la estenosis es de 70%, se puede dar la angina cuando se hace algún requerimiento físico como el ejercicio. Y cuando ya supera esa estenosis más del 90%, la angina se encuentra incluso estando en reposo. Y bueno, aquí vemos una placa ateromatosa. Aquí vemos las 3 capas de la arteria. Y vean, todo esto representa una placa, ¿no? Aquí vemos cómo se va a ir tapando. ¿Cuáles son las consecuencias de la isquemia miocárdica? Bueno, la principal, como lo habíamos mencionado, es la angina. Y dentro de ellos va a haber distintos tipos de angina. Ahorita los vamos a ir viendo. Después sigue el infarto al miocardio y la muerte súbita cardíaca. Vamos a ver cada uno de ellos. La angina de pecho literalmente significa dolor en el pecho. ¿Cómo va a ser este dolor? Se refiere como un dolor paroxístico, es decir, un dolor subesternal, o sea, debajo del esternón, este hueso que está en el pecho, que se puede ir hacia el brazo izquierdo o hacia la parte izquierda de la mandíbula. A esto se le llama dolor referido. ¿Por qué sucede? Pues porque comparten los mismos nervios. Esto se va a dar cuando la demanda cardíaca va a ser mucho mayor al aporte muscular. Este dolor puede durar de 15 segundos hasta 15 minutos y no es lo suficientemente dañino como para llegar a un infarto. ¿Cómo se alivia? Bueno, si es con reposo y con algunos fármacos como vasodilatadores como la nitroglicerina y con algunos antagonistas de calcio como la amlodipina. Aquí tenemos la amlodipina. Bueno, va a haber 3 principales tipos de angina. La angina estable, que es ese dolor en el pecho cuando se produce un esfuerzo. Por otro lado tenemos a la angina inestable o también llamada progresiva. Se realiza con esfuerzos menores, incluso estando en reposo, y suele ser duradera, una duración de más de 15 minutos. La causa principal es la rotura de la placa aterosclerótica. Y aquí nos indica, presagio es una palabra rimbombante que le puedes decir a tu crush para que se enamore. Presagio significa, en palabras de chavos, una red flag. Es una señal que te está dando el cuerpo de que puede venir un infarto al miocardio. Entonces un presagio es como una red flag, ¿no? Y por último, otro tipo de angina o poco frecuente es la de Prinzmetal, en la que se da por vasoespasmos, que ya lo habíamos visto en las causas. No está relacionada con el esfuerzo y responde perfectamente a vasodilatadores como la nitroglicerina. Siguiendo con otra consecuencia de la isquemia miocárdica, tenemos al infarto del miocardio. Es un tema súper profundo el infarto, pero aquí solo lo voy a decir de una manera muy breve. Después, si quieren, podemos hacer un video sobre el infarto del miocardio.
¿Qué va a ocurrir en el infarto? Pues va a haber muerte de células cardíacas, necrosis. Causa pues por una oclusión vascular. Entonces se va a prácticamente morir parte del tejido del corazón, ¿no? Del miocardio. En Estados Unidos se dan aproximadamente 1.5 millones de casos al año. Y bueno, esa pues puede causar la muerte y otros pacientes sobreviven dependiendo de muchas condiciones. Y por último, la otra consecuencia de la isquemia miocárdica es la muerte súbita cardíaca. Bueno, esta es una muerte ahora sí que del corazón. ¿Cuáles son las principales causas? Pues una arritmia ventricular mortal, y esta va a ser provocada por una estenosis fija o cambio agudo de la placa. Y bueno, la bibliografía utilizada es el Robbins y el Ross de histología. Y muchas gracias. Y por último, quiero mandar un saludo a Katia Jiménez, que comentó en el último video. Si tú también quieres un saludo, comenta. Y gracias. Sígueme y suscríbete. Bye.